La verdad que para nosotros es un placer enorme esta tardecita noche aquí en San Javier, en la Casa del Senado, poder recibir a prestigiosos profesionales que hacen de la salud un culto y que trabajan denodadamente para darle lucha, pelea a casos que a veces parecen terminar y terminan no siendo terminales. Y yo puedo decir con algún cachito de autoridad esto, porque hace 11 años atrás tuve un cáncer de recto, después tuve metástasis en el hígado y después en el estómago, y acá hay parte de quienes me ayudaron a vencer esa instancia, y hoy, gracias a la relación que hemos mantenido en estos años con mucho respeto, pero con Tuccio Pierini, es un tipo espectacular de la medicina, pero también de la vida, con Leandro, que es el hijo, que es una gran persona y que nos ayuda siempre a nosotros, no importa si el paciente tiene obra social o no tiene, si puede pagar o no puede pagar, mandámelo que lo veo en mi oficina y así muchísimos casos. Y hoy lo podemos tener aquí en San Javier, agradecerle a los medios de comunicación que más allá de esta pandemia que nos tiene preocupados a todos, son quienes nos permiten llevar a cada hogar, a cada lugar de San Javier, de la región, del departamento, esta disertación, esta prevención, este hablar de profesionales que tienen que ver con la salud, con el cáncer, con las adicciones. Así que a todo el equipo, en vos, Tuccio, en vos, Leandro, a todos ustedes, bienvenido a San Javier y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Venimos con la mejor predisposición y muy orgulloso de ser un representante de un gran amigo que es Pepe Uceo, que siempre estuvo luchando por estas tierras, siempre. Y lo conozco y lo conocemos todos los que vinimos a través de su tremenda obra. Esta es una demostración, donde estamos ahora es algo hermoso y bueno, da gusto estar junto a ustedes y ojalá podamos transmitirle todo nuestro sentimiento en base a nuestra experiencia en algo que nos agrada, que es el aparato digestivo, por el cual luchamos por tratar de darle la atención que corresponde a cada uno de los seres humanos. Muchas gracias y estamos a disposición de las preguntas que quieran. Luego voy a presentar al equipo que comparte nuestro GEA. Y ahora voy a ponerme a disposición de las preguntas que ustedes quieran hacer. Buenas noches, bueno, mi nombre es Luciano de Radio 1. Bueno, mi consulta es un poco quizás general para todo el equipo sobre si hay alguna variable, alguna estadística acerca de lo que nos vienen hoy a exponer, tanto de las enfermedades como de las adicciones. Si hay alguna variable estadística sobre algunas consultas de todos los ciudadanos, tanto santafesinos como argentinos. Sí, creo que las variables en cuanto a lo positivo son muchísimas y es casi permanentemente. Por eso la actualización en medicina es una obligación. Estar actualizado de todo lo que se pueda realizar, yo le diría que es casi permanente, no hay un mes que nos surja un trabajo que nos llame la atención y que nos permita fijarse nomás las estadísticas de cuánto viene la sobrevida del ser humano y cómo llega a esas edades donde antes, no hace mucho, estaba en una situación totalmente atípica. Creo que sí, que la pregunta es muy buena porque estas charlas que damos nosotros es una demostración de que uno, se hace las cosas bien, la sobrevida realmente es sorprendente para lo que viene. Buenas noches, Luis Verón de Gigacom. La pregunta es relacionado con quienes nos están viendo a esta hora de la noche, es cuándo es
apropiado hacer una consulta al médico, los análisis general, para conocernos cuándo uno puede llegar a tener un problema en el aparato digestivo? Sí. Buenas noches. Bueno, acerca de esa pregunta que es muy importante, justamente las charlas se van a basar en la prevención. Hay estadística que demuestra particularmente la incidencia del tumor, por ejemplo, más frecuente, hoy el Pepe hablaba, el tumor más frecuente del intestino o del tubo digestivo es el cáncer de colon, con una incidencia, con una aparición muy alta en nuestro medio, en toda nuestra cuenca. Somos una de las provincias y dentro del mundo, nuestro país, con más porcentaje de este tipo de tumor. Por eso es muy importante, como tenemos la política preventiva del Papa Nicolau en la mujer, de la próstata en el hombre, etcétera, entender que dentro de la prevención también tiene que estar los estudios de screening del tumor de colon, que es la endoscopía y que son los estudios de sangre oculta en materia fecal. Normalmente, hasta hace 3 años, era considerado a partir de los 50 años en aquellos pacientes que no tienen antecedentes familiares. A partir de un trabajo del año pasado, se disminuyó la edad a 45 años, justamente por el aumento de incidencia en pacientes de edad joven. Entonces, en aquellos que no tienen antecedentes familiares, a partir de los 45. Cuando hay antecedentes familiares, la edad disminuye, baja aproximadamente 10 años menos. Entonces, si uno tiene un antecedente familiar directo, a partir de los 30, 35, tiene que ya empezar a consultar al gastroenterólogo, aunque no tenga síntomas. Sí, y también respecto a esa pregunta que se va a desarrollar, compensar que tenemos personalmente un chico de 11 años con un cáncer importante, operado siempre de recto y colon, ya de por sí marca un parámetro que hay que tenerlo muchísimo presente. O sea que la parte genética, como dice Leandro, es fundamental, pero está la otra parte, la de la lotería que nos toca, y eso hay que saberlo, y para eso hay que tener médicos que detecten oportunamente para obtener las posibilidades de las cuales hablamos. 2 preguntas. Por un lado, ¿cuáles son los casos que mayormente se han identificado en la provincia de Santa Fe? O si tienen estadística de nuestro departamento San Javier. Y por otro lado, ¿cuáles son los descubrimientos más importantes y más actuales que conocen acerca del cáncer a nivel mundial? Doctor Josen es el oncólogo del equipo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias. No, con respecto a la pregunta, en realidad un poco la charla que vamos a dar es sobre justamente aprender el cáncer, porque justamente es una de las principales defunciones o causas de defunciones en el mundo y sobre todo en Argentina. Ocupa el segundo lugar como causas de defunciones y en Argentina no está fuera de eso. Así que bueno, vamos a ir viendo, cada cáncer tiene su forma de controlar y de prevenir. ¿El COVID-19 ataca el aparato digestivo? Sí, bueno, justamente un poco, yo soy doctor Gaite, patólogo, especialista de enfermedades hepáticas, y respecto de COVID, es interesante saber que, como todos sabemos, es un virus nuevo, que hace muy poco tiempo estamos conviviendo con él y estamos empezando a aprender muchas cosas. También ustedes ven en los medios que se piensa que ha mutado, también, y no es el mismo virus que apareció en China, el mismo que tenemos acá. Sí, también se ve que hasta el 20% de los pacientes hacen alguna manifestación que se llama prodrómica del aparato digestivo. Quiere decir que antes de que aparezca la fiebre o antes de que aparezcan los síntomas del aparato respiratorio, muchos pacientes tienen vómitos, náuseas y diarrea. ¿Sí? Muchas veces pasa desapercibido como una gastroenteritis. Esto es importante también dar tranquilidad, no es que toda gastroenteritis es un coronavirus, para nada. Sí ocurre en los lugares de alta prevalencia de la enfermedad, cuando tenemos bolsones cerrados, donde ha habido muchos infectados, en esos lugares donde uno dice, bueno, tenés 1 de cada 10 personas está infectado de COVID, en esos lugares se ve que hasta 20% de las personas desarrollan síntomas digestivos. Lo que sí hay que llevar de tranquilidad a la comunidad es que no todo síntoma digestivo es coronavirus. ¿Ya? Eso son otra cosa distinta. A veces se expresa con diarrea, a veces se expresa con náuseas, con distintas maneras, pero dentro del aparato digestivo sí tiene presencia.
Una pregunta más. Sabemos que, y se ha recomendado mucho a la gente, hacer la visita temprana al médico para poder prevenir. Esto ha tenido mucha incidencia en la cantidad de casos que se dan en la República Argentina, como también en la provincia y en el mundo. Pero ¿cuánto tiene que ver la tecnología en base a la recuperación del paciente y cómo está la provincia de Santa Fe en base a esto? Obviamente la tecnología es fundamental en esto. En líneas generales, los pacientes intubados necesitan de aparatos sofisticados, de poder mantener su función respiratoria y por suerte se está, desde ese punto de vista, trabajando muy bien. Se cuenta con suficiente respirador y con respiradores de alta tecnología. Y a partir de lo que dijiste, de la pregunta, que es muy bien, la tecnología ha permitido justamente aumentar la expectativa de vida muchísimo respecto a lo que era años atrás. Y la verdad que nuestro país en salud, nuestro país, no solamente nuestra región, nuestro país en salud, en eso es un ejemplo, digamos. De alguna manera, en cuanto a la estadística, tiene estadísticas muy similares al resto del mundo, ya sea por la tecnología, por la calidad prestacional, que habla de enfermería, de mucama, de médicos, de todo, digamos, de todo tipo. Entonces, a esa pregunta decir que la verdad que en nuestro país, con lo difícil que es, con lo grande que es, con las diferentes regiones y las diferentes realidades, quizá incluso dentro de una misma provincia, uno cuenta con las posibilidades de atención. Quiero reafirmar un poquitito en cuanto a la zona. Yo creo que, y hay algo que me toca mucho de cerca y también a mucha gente de esta zona, que fueron siempre atendidos en el Hospital Iturraspe, realmente el Hospital Iturraspe, que tiene su historia marcada por los profesionales, por los pacientes, por las enfermeras, por la característica de atención que tuvo siempre, y que fue lamentablemente un poco desmantelado últimamente y ahora vuelto a surgir con muchísima fuerza. Y es la única manera que ustedes esas preguntas pueden tener una respuesta regional, es si hay un apoyo a la salud, apoyo a los médicos, apoyo a los lugares donde uno es derivado. Siempre tienen que saber que la predisposición tiene que ser total. Nos pasa a nosotros cuando nos pasa algo en nuestro hogar y tenemos algún problema de electricidad, no tenemos idea, tenemos que confiar. La confianza se basa en el estudio, en la preparación y en el conocimiento dónde se puede dar la solución mejor para cada una de las patologías. ¿Vos otra pregunta, Lucho? Sí, la última, porque tengo la duda. Sobre adicciones, ¿cuáles van a ser los puntos que van a tocar? Bueno, respecto a adicciones, como aparte soy especialista en enfermedades hepáticas, vamos a hablar principalmente al alcohol, ¿sí? Y también una adicción que es más frecuente que el alcohol y que es algo importante para hablar, el tema de adicciones al alimento, a la alimentación, o sea, las alteraciones en cómo nos alimentamos y cómo comemos, principalmente. Bueno, de esta manera culminamos esta pequeña conferencia agradeciéndoles nuevamente por la presencia aquí en San Javier. Es un placer tenerlos en la Casa del Senado, que es la casa de todos los integrantes del departamento. Así que lo dejamos a Tucho que empiece a organizar esto que hemos venido a ver, que hay médicos presentes aquí en esta sala y con los dos canales de televisión y alguna radio, muchos sanjavierinos en este momento nos están siguiendo. Muchas gracias, Pepe. Sabe que de corazón una amistad que nace a través de una relación de enfermedad, pero que nos hizo más fuerte a todos. Le agradezco muchísimo a todos los representantes, a los colegas realmente que muchos se acercaron y nos conocemos y que sabemos lo difícil que es en la distancia, en los lugares más chicos, donde el esfuerzo tiene que ser mucho mayor. Y siempre realmente lo valoro enormemente a cada médico que a veces, sin tener los elementos que podemos tener en nuestro centro, pueden salvar las historias de cada uno de los necesitados.
Bueno, Una cosa. sí. O bien nombrar los 3 que están adelante son concejales de la ciudad de San Javier. Marcos, Ramos y Baucero. Me voy a sentir más reconfortable que la de verlos a ustedes y ojalá podamos ayudar en todo lo que nosotros nos hemos preparado en nuestra vida. A los colegas realmente muy agradecido por su presencia y siempre estamos a disponibilidad. El grupo se formó en relación a las enfermedades del aparato digestivo, que siempre fue un problema consolidar todo el equipo en un solo lugar y teniendo lo mejor que se pueda tener acorde con el país, con las circunstancias que se vive, pero pensando que todos los aparatos, toda la aparatología o toda la formación de cada uno de los integrantes tenía que ser lo más completa posible. Si no se podía completar aquí, se formaron en el extranjero, en los mejores lugares que hemos conceptuado como necesarios como para traer a nuestro medio y divulgarlo en nuestra provincia. Está formado por el doctor Leandro Pierini, que es mi hijo, que se formó en una parte aquí, otra parte en Francia, muchos años, y que nos trajo con su llegada la medalla de oro buscada durante muchos años, que es el trasplante de hígado. Consolidamos en nuestra ciudad después de muchísimo sacrificio, porque tuvimos choques importantes con Capital y con otros centros, consolidar un centro de trasplante que se fue, ya tenía el antecedente de riñón, pero se sumó el de corazón y así realmente nos hizo sentir muy complacidos en alcanzar eso. El doctor Guillermo Ruiz, especialista también en cirugía general, fue residente mío, fue brillante, jefe residente, se formó en Estados Unidos, en Chicago, y en una especialidad que es la cirugía bariátrica, que ustedes ya le van a interesar y muchísimo, porque también la hace realmente con el primer nivel, y siempre lo pondero porque el doctor Evan Bryan, alguien tiene que siempre le toca al mismo. Y el doctor Huguimos, que ustedes lo conocen, es parte de las endoscopías, de los estudios que va a hablar Leandro, que son imprescindibles y necesarios para hacer diagnóstico temprano. El doctor Abdelajá José, que es un excelente residente, fue también mío, formado, y luego cirujano general, jefe de residentes y dedicado a la parte nutricional. Un excelente médico y excelente persona. El doctor David Jossen, un oncólogo de lujo que nos costó mucho traerlo porque no había manera de conquistarlo, créanmelo. Y bueno, llegó y gracias a Dios lo tenemos al lado nuestro. Después falta el doctor Paladini Hugo, que no vino, la doctora Albertengo, que está a cargo de la parte de anatomía patológica, de los estudios que se hacen para biopsia, el doctor Luisito Gaite, que es alguien a quien quiero muchísimo porque es mi ahijado y aparte inteligente, salió con neuronas brillantes y está también dentro del equipo de trasplante. Tenemos residentes, tenemos concurrentes, tenemos alumnos, conformamos una familia donde el objetivo siempre es la salud, la buena persona y el mejor médico que pueda existir. Ese es el objetivo. La próxima. Acá tiene un poquito la expresión. Una foto que hacemos. Nuestra sala de cirugía, donde seguro que Leandro se está luciendo en un hígado, y el doctor José María Abdelajá, al cual yo valoro muchísimo. La próxima. Bueno, esto es lo que vamos a escuchar ustedes y van a ver. Imagen laparoscópica, la cirugía endoscópica, nuestra cirugía convencional y el percutáneo. Es decir, abarcamos todos los sectores de la medicina convencional, de la medicina de avanzada y de las complicaciones que tenemos propias y ajenas, pero que siempre nos acompañan. ¿Algo más? Muy bien. Ahora, ¿quién voy a dejar que hable? El doctor Luisito Gaite con la patología hepática. Luis. Buenas noches. Vamos a hablar de una
La idea era hablar de un poco de adicciones, un poco repasando la charla y para poder hacerla en el contexto de toda la jornada que vamos a tratar, sobre todo viendo que vamos a ver algo de cirugía bariátrica que tiene que ver con el tratamiento integral de la obesidad. Mi idea era enfocar en un problema hepático que tiene origen justamente una adicción o una mal forma de comer, que es el hígado graso, ¿sí? ¿Qué es el hígado graso? Bueno, normalmente el hígado nuestro es como el de la vaca en la carnicería, es una glándula gelatinosa, viscosa, color rojo violáceo, que en algunas personas con el correr del tiempo y con algunas situaciones que le van a pasar empiezan a acumular grasa adentro. Esto se llama esteatosis. Esta esteatosis es silenciosa, no da síntomas, no da ni ataque al hígado, ni da empacho, ni da molestias. Y en forma silenciosa puede llevar a que se acumule fibrosis que a lo largo de los años puede desembocar en una cirrosis. Muchas veces en personas que terminan teniendo una cirrosis sin tener ingesta previa de alcohol, solo por el hígado graso. ¿Es frecuente el hígado graso? Sí, es muy frecuente. Y vamos a ver que esto, que es una ecografía donde se ve el hígado de este color blanco que es característico del hígado graso, vamos a ver que en nuestra comunidad y en los años sucesivos van a ser cada vez más frecuentes. ¿Qué tan frecuente es? Hablando de incidencias o de números. Vamos a ver que cuando hablamos que va ligado directamente proporcional a la obesidad, el hígado graso, tenemos que en nuestro país aproximadamente hay una prevalencia del 30% de las personas, o sea, 3 de cada 10, tiene obesidad cuando hablamos de mujeres, y cuando hablamos de hombre, de un 20%, perdón, cuando hablamos de hombre, de un 20 a un 30%. Saber que a la vez en la evolución uno sabe que más o menos 33% de las personas que tienen un hígado graso avanzado, o sea, 3 de cada 10 personas, pueden llegar a tener enfermedad grave y desembocar en el transcurso de los años a la cirrosis. ¿Por qué se genera? ¿Sí? Bueno. ¿Ahí está bien? Bueno. ¿Por qué se genera entonces el hígado graso? El hígado graso no es esto, no es la evolución natural del hombre, ¿sí? Porque uno diría, cuando fuimos creciendo y fuimos Homo sapiens, después evolucionamos al Gordo sapiens, no es la evolución natural, sino que es justamente lo contrario. Nosotros pensamos que cuando en la edad de la era paleolítica el ser humano vivía y se encargaba de cazar su propio alimento y de cocinarlo y de comerlo, las personas no eran obesas, no había hígado graso, y esto es porque principalmente nosotros tenemos una genética desarrollada en nuestro cuerpo que es para guardar esa energía. Imagínense que en esa época el hombre cazaba un animal una vez a la semana, comía, se trataba de estar cuidando de que no lo comieran animales más grandes, y si bien la gente tenía una esperanza de vida mucho más corta, porque la esperanza de vida era de 30 y 40 años como máximo, no había obesidad, porque había mucho gasto de energía y había poca ingesta de energía. Justamente lo que ha traído la vida moderna, además de las bondades que todos conocemos, ha traído el trabajo, que a partir del trabajo nosotros tenemos una alta exposición a la luz artificial y una pérdida del ritmo circadiano, del ritmo del sueño-vigilia. También trajo el tema de que la adaptación de las comidas y el qué comer está totalmente adaptado a nuestra vida cotidiana. O sea, nosotros tenemos que comer rápido para poder seguir produciendo. Comemos comida de rápido acceso y rápido ingesta, que son las comidas hipercalóricas y grasas y con cafeína para poder mantenernos despiertos. Y también trajo el tema de la conservación de los alimentos, que es muy bueno porque ya nadie muere de hambre, pero tenemos una gran oferta de energía y una gran oferta de alimentos de larga estadía. Trajo los refrigeradores, que también uno puede guardar los alimentos ahí, y esto hace que uno tenga más acceso a la energía. Junto con eso nos movemos cada vez menos. Nadie va caminando al trabajo, nadie va trotando, siempre nos movemos en auto, en bicicleta, en moto, y esto hace que en la ecuación uno tenga más ingesta calórica y menos gasto energético. Entonces, esta es una reflexión de Darwin, que básicamente lo que dice es que uno puede adaptarse a las cosas con las generaciones sucesivas, y lo que nos está pasando ahora con estas enfermedades que se llaman de desadaptación genética es que justamente nuestra genética de Homo sapiens, del paleolítico, no se adapta
a esta nueva era de gran ingesta de energía con bajo gasto. Esta diapositiva la pasamos. Pero bueno, las causas de hígado graso son muchas, principalmente saber que la diabetes y la insulinoresistencia y el alcohol son las tres primeras que se van a llevar la gran cantidad de causas de diabetes, de hígado graso. ¿Es grave esto del hígado graso? Muchas veces cuando lo tenemos en la consulta nos preguntamos, doctor, tengo hígado graso, ¿esto es grave o no? ¿Tengo que hacer controles o no? Y vamos a ver que la gravedad es muy variable, ¿sí? Y depende sobre todo de un parámetro que se llama la fibrosis hepática. Cuando hay fibrosis hepática, además de tener grasa en el hígado, empieza a haber más mortalidad que en la población general. Esta fibrosis hepática, sobre todo nos dice que los pacientes que tienen hígado graso y tienen fibrosis hepática agregada, tienen 38% de muerte de causa cardiovascular, 19% de causa de muerte por cáncer y 8% de muerte de causa por cirrosis hepática. La fibrosis es esto. Estos son cilindros hepáticos de distintas biopsias que se toman en las personas y esto azul que va apareciendo en las sucesivas biopsias, esto azul es la fibrosis y son las secuelas que va tomando el hígado cuando la enfermedad del hígado graso va avanzando con el tiempo. Esta secuela que va ganando el hígado, en la etapa final, se convierte en lo que llamamos la cirrosis hepática. A la vez, cuanto más fibrosis tienen los pacientes y más se va posicionando el daño hepático, la sobrevida va bajando. A la vez, el tener hígado graso es un factor de riesgo de tipo cardiovascular. Las personas que vienen a la consulta con una ecografía que tienen hígado graso y tienen inflamación en el hígado, habitualmente tienen más asociación de muerte cardiovascular, sea por enfermedad coronaria, sea por enfermedad miocárdica, sea por enfermedad aórtica o sea por enfermedad de arritmia. Saber que es un gran factor de riesgo para la muerte cardiovascular el tener hígado graso. Bueno, y una vez que tenemos el diagnóstico del hígado graso, que el paciente vino a la consulta, hicimos la ecografía, hicimos los análisis, ¿qué podemos hacer por ello? Primero hacer el diagnóstico, una tabla de todas las cosas que hacemos en los pacientes que tienen hígado graso para poder hacer un buen diagnóstico certero de la enfermedad. Después evaluar la fibrosis hepática, saber si el paciente tiene fibrosis o no, además de hígado graso, que eso lo hacemos con muchas técnicas, desde el examen físico, la ecografía, las biopsias hepáticas, análisis de sangre especiales y un estudio especial que se llama también FibroScan, que lo tenemos en disponibilidad en la provincia. Vamos a pasar un poco más rápido. Este es el FibroScan, que es un equipo que tenemos en disponibilidad, que nos permite saber no solamente si hay grasa en el hígado, sino también si hay fibrosis en el hígado, para poder dar un pronóstico de cómo va a ir ese paciente, si va a ir rumbo a la cirrosis o no, o si va a tener un riesgo más aumentado de evolución a la misma. ¿Qué tratamiento tiene el hígado graso? Cuando los pacientes vienen y dicen, bueno, ¿y cuál es el tratamiento del hígado graso? Nunca es una respuesta sencilla porque es un tratamiento multimodal, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es detectar si hay diabetes, si hay uso de alcohol, si hay hipertrigliceridemia, aumento del colesterol o triglicéridos, si hay enfermedad tiroidea, si hay un exceso de peso. Todos estos cofactores tienen que estar en tratamiento necesariamente para mejorar el hígado graso. Secundariamente también, que esto también es parte de lo que hablamos de las adicciones, el tratamiento tiene que llevar necesariamente a un cambio en el estilo y en los hábitos de vida. Hay que restringir el consumo de energía, necesariamente más allá de una dieta escrita por un nutricionista, tiene que haber un menor ingreso de energía a nuestro cuerpo. A la vez, tiene que haber un bajo consumo de grasas y de carbohidratos. Hay que evitar bebidas o alimentos con alto contenido de fructosa y de glucosa. Se puede consumir café porque el café es beneficioso para el hígado graso. Hay que mantener el alcohol estrictamente por debajo de umbrales de riesgo, que esos son niveles bastante bajos. Y el objetivo de la reducción de peso, porque esto es importante también, los pacientes no tienen que ponerse en una excesiva reducción de peso, no es una dieta para bajar de peso para el verano, sino que esto es un cambio en el hábito de vida. Lleva tiempo, se hace lento y es la forma de poder darle éxito al tratamiento. A la vez, hay muchos trabajos que han descrito que la dieta mediterránea sería la indicada para este tipo de pacientes con hígado graso. Y la dieta mediterránea tiene un porqué, o sea, se ha visto que en los países que dan al Mediterráneo, aparte de longevos, las personas no tienen nada de grasa en el hígado. Principalmente esto se ve, no solamente por, acá tienen todos los viejitos saludables
de Grecia, esto se ve por una cuestión de hábitos, ¿sí? No solamente qué comer, sino que fíjense, esta es una pirámide nutricional de lo que sería saludable para el hígado graso, y en la base de la pirámide ustedes ven que no tiene nada que ver con la comida, pero sí tiene que ver con el cómo vivimos. Hay que proponerle al paciente un cambio en el estilo de vida que tenga que ver con ser más sociables, que tenga que ver con hacer deporte en forma cotidiana, que tenga que ver con moverse, con bailar, con caminar, con hacer cosas que lo saquen de la inacción. A partir de esto, las personas suelen tener un cambio favorable, muchas veces los mandamos al psicólogo para hacer psicoterapia conductual, para poder cambiar ciertos hábitos de sedentarismo, y después hacer un consumo que van a ver que es una dieta sumamente frugal, ¿sí? Una dieta rica en granos, rica en frutas, rica en semillas, rica en aceite de oliva, que va a ser la base del cambio dietético que tenemos que plantear en el paciente. Después por arriba tenemos los pescados azules y los mariscos, que acá es muy difícil conseguir en nuestro medio. Por arriba de esto recién están las aves, los huevos y los lácteos, queso y yogur. Y muy en la cima de la pirámide, que quiere decir que tiene que ser lo menos frecuente, es las carnes rojas y los dulces. Por eso, un poco todo este cambio no es solamente una dieta especial para el hígado graso, sino que es proponerle al paciente un cambio en los hábitos y estilos de vida. ¿Cómo nos llevó la pandemia del COVID-19? Esto es la última observación que voy a hacer de mi presentación. Y es saber que durante el COVID han habido muchos artículos, que son todos de este año, estos son 3 nomás que traje que eran los más renombrados, pero varios artículos que han descrito que ha empeorado la epidemia de la obesidad. Las personas se han movido menos, se quedan más en la casa, vuelcan la ansiedad del consumo de alimentos, a no moverse. Entonces, esto es algo también para llamar la atención. Podemos vencer al COVID, podemos estar todos juntos, podemos cuidarnos entre todos, pero parte de cuidarnos entre todos es hacernos cargo de las enfermedades crónicas no transmisibles. En este caso, de lo que me toca a mí, como es la obesidad y el hígado graso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Gaite. Ahora vamos a escuchar al doctor Guillermo Ruiz, que es un poquito como para sacarnos del complejo de la comida, qué podemos hacer cuando nos pasamos de los kilos. Guillermo, a tu disposición. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Comentarles un poquito de lo que consiste la cirugía bariátrica, que no deja de ser un complemento más de lo que habló el doctor Gaite recién en cuanto a nuestra alimentación, ¿no? Si sometemos a alguien a una cirugía bariátrica, la pirámide que mostró el doctor no debe dejar de existir. Bueno. Más o menos mostrarle en lo que consiste dentro del GEAT. Tenemos nuestra división, que es el CIOM, que es el Centro Integral de Obesidad Mórbida, donde contamos con aparte de la parte quirúrgica, la nutricionista, la psicóloga, la médica clínica, y después viene una etapa posterior a la cirugía bariátrica, que es la etapa reconstructora por el cirujano plástico. Bueno, primero definiendo qué es la obesidad. Es una enfermedad, es crónica y se caracteriza por un exceso de grasa en nuestro organismo, y tener presente que esa grasa, aparte de estar en exceso, está inflamada, y eso es lo que genera mediadores químicos que van lesionando el resto de los órganos. Con respecto a la etiología de la obesidad, son múltiples. Como verán acá en este gráfico, toda la familia es obesa, entonces obviamente tenemos factores genéticos que nos permiten padecer de esta enfermedad, pero si ustedes ven en el extremo inferior derecho, el perrito también es obeso, y de genes no tiene nada parecido a nosotros, y eso habla un poquito de los factores medioambientales que le comentaba el doctor, la forma de alimentación, el sedentarismo, el ritmo de vida que llevamos, el estrés, favorecen a la aparición de esto, que no deja de ser una enfermedad. Con respecto a los números, lamentablemente la Argentina es un país con cifras alarmantes en cuanto a la obesidad. Se cree que hasta un 30-40%
padece de sobrepeso y un 20% obesidad mórbida, que es, ya le voy a explicar, es el índice mayor a 40. Y en las cifras, bueno, esto ya lo saben, cada año mueren casi 3 millones de personas a causa de la obesidad y es muy responsable la obesidad de los casos de infarto, de diabetes y de determinados cánceres que también el doctor Jossen después le va a explicar. Lo peor de todo es que la estadística tiende a mostrar que esto cada vez va a ser peor. Miren, para el 2025, por ejemplo, Estados Unidos ya presume más de un 60% de la población con sobrepeso, ¿no? Y Argentina va camino a ello también. Y en lo nuevo que tenemos también con respecto al coronavirus, la obesidad no deja de ser un factor de riesgo para que esta enfermedad tenga mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo de ingreso a terapia intensiva con intubación y mayor riesgo de muerte. Incluso se habla que el paciente obeso es más contagiador que un paciente común, o sea, transmite más el virus que cualquier persona. ¿Y cómo medimos la obesidad? Una de las formas más sencillas es con una calculadora. Obviamente hay métodos de imágenes y hay métodos, la impedanciometría, que también contamos con ello, pero fácilmente en el consultorio lo podemos hacer con una calculadora, dividiendo el peso en kilogramos, dividiendo la altura al cuadrado. Y un poquito los cirujanos, ¿dónde nos metemos en el tratamiento de esto? Bueno, en estos índices de masa, como ven ustedes aquí en el gráfico, cuando el índice de masa es mayor a 35, con enfermedad relacionada al sobrepeso o un índice mayor a 40, es que actuamos un poco quirúrgicamente si el paciente es lo que busca. Y esto para tener en cuenta lo que es la obesidad. Partimos con el sobrepeso, pero después el abanico de enfermedades es múltiple. Lo más frecuente, como el doctor le dijo, primero la apnea obstructiva del sueño, que consiste en pausas respiratorias mientras dormimos. Eso genera mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de ACV, mayor riesgo de muerte súbita y está muy relacionada al sobrepeso. La enfermedad grasa del hígado, que recién le comentó el doctor Gaite. La diabetes es el más frecuente junto a la hipertensión, la enfermedad del corazón y la dislipemia, y algo que es muy frecuente del paciente con sobrepeso, los dolores en las articulaciones, rodillas, caderas, es muy frecuente. También las pancreatitis, las litiasis vesiculares. Y lo más común de ver cuando el paciente llega al consultorio es que tenemos un paciente polimedicado, medicado para la diabetes, medicado para la hipertensión, para los triglicéridos, y que a veces tiene que usar el CPAP, que es el aparato que ustedes ven en este extremo, para poder suprimir esas apneas del sueño, donde obviamente tenemos un menor nivel de oxigenación de la sangre. ¿Y qué podemos ofrecer con respecto al tratamiento de la obesidad? Obviamente lo que dijo el doctor, la dieta, los cambios de hábitos en cuanto al ejercicio físico. Hay fármacos también para bajar de peso, no es lo más efectivo, tiene un descenso de peso pobre al año. El tratamiento endoscópico también se puede realizar, por ejemplo, el balón intragástrico, la aplicatura, también con valores de pérdida de peso muy menores a lo que ofrece la cirugía bariátrica, y que, como verán, el último eslabón, la cirugía en donde las pérdidas de peso son mayores y más sostenidas en el tiempo. Esto no lo digo yo únicamente, esto es muy importante, esto salió publicado en el año 2019, se juntaron 7 sociedades científicas, la Sociedad Argentina de Cirugía, la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, la Asociación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Nutrición, de Diabetes, de Pediatría y de Endocrinología. Se hizo un consenso y obviamente que la cirugía bariátrica necesita de un tratamiento interdisciplinario, que ya lo vamos a comentar un poquitito. Y también, como verán, es lo que se demostró es el tratamiento más eficaz y seguro para la obesidad clínicamente grave, ¿no es cierto? ¿Y a quién les indicamos? Bueno, eso ya lo estuvimos viendo, sobre todo pacientes con índice de masa de 40 o de 35 con enfermedades relacionadas al sobrepeso. ¿A quién se las contraindicamos a esta cirugía? Obviamente el paciente que
que no hace cambios de hábitos antes de la cirugía no es el mejor candidato y tiene que tener una preparación para esto, pero también hay ciertas patologías médicas que impiden desarrollar estas cirugías, como patologías psiquiátricas que no están en tratamiento, la cirrosis, que le habló el doctor, una cirrosis descompensada no es conveniente operar, el embarazo, adicción a drogas y obviamente el cáncer no controlado, no podemos aplicar una cirugía en esos tipos de pacientes. Y básicamente para comentarles cómo trabajamos, bueno, la consulta más frecuente es que el paciente viene a buscar esa solución mágica mediante la cirugía. Obviamente, primero tratar de ponerlo en contexto, decir que la cirugía, si bien produce los mejores descensos de peso, eso por sí solo no lo va a curar al paciente, sino lo va a curar un tratamiento multidisciplinario, donde la cirugía es un complemento más. Por eso es importante la pesquisa clínica de todas las enfermedades que les comenté. Obviamente con el nutricionista trabajar el acceso a una nutrición saludable. Obviamente con el psicólogo trabajar todos los déficits de autoestima, todos los problemas que puede tener este paciente o los miedos a la cirugía para poder después completar un tratamiento a largo plazo. Esto yo siempre lo asemejo mucho a lo que hace el doctor Jose en el consultorio. La obesidad yo se la asemejo a una enfermedad oncológica, que es el paciente con un cáncer se opera, pero después se tiene que seguir controlando con el oncólogo, con el cirujano. Bueno, esto es igual, el paciente obeso que puede acceder a una cirugía, se opera, pero después tiene que seguir sus controles con el psicólogo, con el nutricionista, con el médico clínico, no es solamente operar y nada más. La historia de la cirugía de la obesidad es larguísima, esto ya lleva casi 70, 80 años desarrollándose. El auge se vio en el año 95 con la aparición de la laparoscopía, pero después en el 2003 con el advenimiento de una nueva técnica que es la manga gástrica, que ya le vamos a comentar. Básicamente los procedimientos hoy en día consisten en o disminuir la ingesta de alimentos o producir un déficit de la absorción de esos nutrientes, y así tenemos la manga gástrica, que es la técnica que más se realiza en el mundo, no significa que sea la mejor, consiste en sacar una parte del estómago y transformar ese estómago en algo más chiquito. Después tenemos el bypass clásico, que es el gol estándar en el tratamiento, consiste en formar un nuevo estómago sumamente chiquito y eso después se lo conecta al intestino delgado, salteando una parte muy importante del aparato digestivo como el resto del estómago, el duodeno y aproximadamente los 60 primeros centímetros de intestino delgado. Esa es la técnica que nosotros más realizamos. Y otra técnica es el bypass de una anastomosis que está indicado para índices de masa mucho más altos porque tratamos de excluir una parte muy larga del intestino de la absorción de los nutrientes. Con respecto a cada técnica, bueno, saber que la manga es un procedimiento restrictivo que tiende a saciar al paciente más precozmente, sacamos toda esta parte, está indicado en índices bajos o en índices muy altos como primer paso quirúrgico, produce buenas reducciones de peso, tiene desventajas a largo plazo, que es la generación de reflujo un poco y hasta reganancia de peso mucho más que nuestras técnicas. Por eso tratamos de no hacer, salvo en pacientes seleccionados. El bypass gástrico, la técnica que más realizamos, es lo mejor, sobre todo para paciente obeso asociado a diabetes, es lo que mejor controla esa diabetes. Y bueno, y la otra técnica que sí es muy buena, sobre todo en hiperobesos, porque produce grandes descensos de peso, que es el bypass de una anastomosis. ¿Qué ventajas tenemos con esta cirugía bariátrica? Al ser laparoscópica permite también una reinserción laboral rápida, permite escaso dolor, buenos resultados estéticos y mejoramiento y resolución de las enfermedades asociadas con un gran disminución del peso. ¿Cómo seleccionamos la cirugía? Y un poco va a depender de la edad del paciente, del índice de masa, a mayor índice de masa y un poco técnicas más agresivas, entre comillas, según el hábito alimentario, según cómo va de cuerpo.
y siempre la presencia, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico o de esofagitis por reflujo nos contraindica para hacer una manga gástrica. Lo más frecuente, esto es muy satisfactorio, es ver que el paciente en la primera consulta o en las consultas toma muchísimos medicamentos, pero uno después del descenso de peso rápido que se produce, lo más frecuente es que el paciente se cure de todas sus enfermedades asociadas y todos esos medicamentos vayan a parar a la basura. Para terminar, bueno, la nutrición en el postoperatorio es fundamental. Cada paciente tiene su etapa individual. Y para concluir, decimos que la cirugía bariátrica puede considerarse el tratamiento de elección y más efectivo a largo plazo para pacientes con obesidad mórbida, obviamente que han sido seleccionados cuidadosamente, y ha demostrado ser eficaz para mejorar la supervivencia de los pacientes a largo plazo y controlar las enfermedades relacionadas a la obesidad. También tener en cuenta que el paciente obeso es un paciente de alto riesgo, necesita de la preparación multidisciplinaria y del seguimiento, y la tendencia mundial es hacia la manga. No significa que sea la mejor cirugía, que la bibliografía mejor dice que es el bypass, y es muy importante el seguimiento postoperatorio, como lo hemos dicho. Estas son imágenes de muchos pacientes operados que realmente les cambia la vida, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ruiz. Primero nos quitaron la comida y ahora nos quitan parte del estómago, como para contar de disminuir, pero siempre creo que son cosas muy importantes de refrescar. La cirugía nos permitió en estas últimas 2 décadas mejorar tanto la calidad de vida en base a lo que el doctor muy bien expresó, pues estas técnicas ya se han hecho mundiales, o sea que ya hay estadísticas muy finas que nos permiten hacer esta selección que muy bien mostró el doctor. Lo cierto es que hay algo sorprendente. Un paciente que tomaba un montón de pastillas, de comprimidos, por necesidad, automáticamente empieza a cambiar su historia. Es muy interesante, por lo menos, informarse, que eso es lo importante. Ahora pasamos a otros temas un poquito más intensos, pero igual de real. Doctor David Johnson, lo escuchamos. Bueno, gracias. Si se me empañan los vidrios, no se asusten porque con el barrijo. Bueno, tiene razón Ángel, es una palabra que tal vez golpea, pero hay que entender que es una enfermedad y que tiene tratamiento. Seguramente más de uno aquí tiene algún familiar o algún amigo que padece esta enfermedad y obviamente siempre lo relacionamos con lo peor, siempre con, uy, qué mal, qué horror, muchas veces es sinónimo de que no se puede hacer más nada. La verdad que los noticieros no ayudan, sobre todo ahora, ¿no? Uno ve que en algunos programas pueden hablar sobre el cáncer siempre relacionado a lo peor, o como que es una mala palabra, o por ejemplo decir el narcotráfico es el cáncer de nuestra ciudad, es decir, es una palabra que se usa para muchas cosas, pero hay que entender que es una enfermedad. Esto lo que nos genera es miedo, Y entonces la primera pregunta es, ¿por qué nos genera miedo? Y yo creo que primero es porque no sabemos mucho sobre cáncer. Creo que no sabemos realmente qué es. Creo que no sabemos cómo se desarrolla, cómo se puede prevenir, si tiene cura, si se puede tratar. Y todo esto que desconocemos, obviamente que nos asusta. Pero empecemos por acá. Hay millones de sobrevivientes en el mundo de cáncer. Eso quiere decir que es una enfermedad que tiene tratamiento y que se puede curar. Lo que tenemos que hacer es aprender a que hay que hacer controles, que hay que cuidarse, y ahora vamos a ir viendo. No es una enfermedad nueva, es una enfermedad muy vieja, de antes de Cristo, ya estaba descrita. De hecho, el padre de la medicina, Hipócrates, ya habla sobre cáncer, y de hecho la palabra cáncer deriva del griego carquinos, que significa cangrejo, y eso es porque en realidad las células neoplásicas tienen ramificaciones que recuerdan al de un cangrejo marino.
un poco para conocer. En realidad el cáncer no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades, hay cientos de cánceres y todo van a depender del origen, de dónde se origina ese tumor. Y desde dónde se origina tiene su nombre, por ejemplo, mama, cáncer de mama, estómago, páncreas, etc. Pero para entender qué es el cáncer tenemos que empezar a hablar sobre las células. En realidad la célula es nuestra unidad funcional básica, más pequeña, estamos compuestos por millones de células, y dentro de esa célula está nuestro ADN. Ese ADN es el motor, es el que genera el funcionamiento, el comportamiento de cada célula, es el que le dice cuándo tiene que crecer, cuándo tiene que dividirse, pero también le dice cuándo tiene que parar de crecer, cuándo debe detenerse y cuándo morir. ¿Qué ocurre? Normalmente todas las células de nuestro cuerpo tienen una instrucción en común, que es cuando ocurre un daño en el ADN, esa célula suele autodestruirse. A ese mecanismo le llamamos apoptosis, que es en realidad un mecanismo ordenado de muerte celular. En el cáncer, este mecanismo no ocurre, y es por eso que en realidad el freno de esta célula está roto y generan conglomerado de células que van a formar un tumor. Un tumor en realidad es el conglomerado de células que han perdido su función básica. Por ejemplo, si ese tumor se genera en el esófago, como en ese dibujo que ven ahí, que es un tubo que comunica el estómago con la boca, va a generar ya de entrada una molestia, que es una dificultad para tragar. Es decir, que el cáncer es un crecimiento sin control de las células. Eso es lo que es cáncer. Es una sobrepoblación de células. Es como si en el mundo naciera gente y nadie moriría. Es un ejemplo como para entender. El cáncer tiene la capacidad de, su nombre siempre depende de dónde se origina, tiene la capacidad de invadir tejidos a su alrededor, tiene la capacidad de dar metástasis. ¿Y qué son las metástasis? La metástasis en realidad es la siembra de esas células neoplásicas en un lugar distante. Es decir, por ejemplo, un cáncer de colon puede irse al hígado, puede irse al peritoneo, a los pulmones, al cerebro. Es decir, el cáncer, las células cancerígenas viajan por la sangre y contaminan otro lugar, otro tejido. Y llevan toda la valija, toda la información genética que ya tenían en el lugar de origen. Ahora, ¿qué causa estas mutaciones en el ADN? O este daño en el ADN, ¿es una causa genética, lo tenemos de siempre, o hay causas evitables? Bueno, lo importante que tenemos que entender es que a todos se nos puede diagnosticar cáncer. El cáncer no discrimina, puede originarse en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero lo más importante e interesante que estuvimos hablando hasta ahora es que 7 de cada 10 casos están relacionados con nuestro estilo de vida. Por lo tanto, con todo lo que dijo Luis y Guillermo, si nosotros mejoramos nuestra calidad de vida, ya de entrada vamos a disminuir la posibilidad de tener diagnóstico de cáncer. El tabaco es el principal factor de riesgo evitable en el cáncer. El 22% de las muertes de cáncer es generada por el tabaquismo. A eso le tenemos que sumar una buena actividad física. Bueno, todo lo que dijeron los chicos, todo esto tiene relación con favorecer esas mutaciones en el ADN y generar cáncer. Pero, lamentablemente, hay cosas que no podemos prevenir. Una de ellas es el envejecimiento. Este es el factor de riesgo más importante que está en relación al desarrollo del cáncer. En realidad, los cánceres más frecuentes ocurren a partir de los 65 años y los antecedentes familiares. Hay familias que tienen mutaciones o daños de ADN que son heredables y que a esas familias las tenemos que reconocer, cuidarlos y prevenirlos con mayor importancia. Bien, es fundamental para poder curar el cáncer detectarlo temprano. Hay algunos cánceres más frecuentes que tienen métodos sencillos, básicos, económicos y que se deben hacer siempre. ¿Cuáles son esos métodos? Mamografía, mujer a partir de los 40 años o antes, si tiene algún antecedente familiar, una mamografía anual. El Papá Nicolau, paciente que inicia sus relaciones sexuales una vez al año. La endoscopía, que Leandro nos va a abarcar sobre este estudio porque es fundamental, ya que
es uno de los cánceres más frecuentes, en realidad ocupa el segundo lugar y el segundo lugar en mortalidad en el mundo. Y sobre todo es el cáncer más evitable con endoscopía, porque lo podemos detectar temprano, ¿no? El cáncer de próstata, el PSA, el examen prostático, todo esto, los hombres a partir de los 40 años ya deberíamos hacer un control de esto, pero inevitablemente si nosotros no hacemos controles, es imposible detectar un cáncer temprano. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ir al médico. El médico, si sospecha un tumor, probablemente nos pida imágenes, que pueden ser variadas. También existen marcadores tumorales que medimos en la sangre, que algunos tumores generan y que podemos, digamos, sospechar de un cáncer cuando ese marcador está elevado en sangre, como el PSA, que es el más famoso en el cáncer de próstata, o el CEA en el cáncer de colon. Y por último, siempre vamos a necesitar el material de esa célula, que me va a decir un nombre y apellido de esa enfermedad. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de cáncer, lo que hacemos normalmente, o tratamos de hacer casi siempre, es una reunión multidisciplinaria con un equipo oncológico, en donde participamos todos, cirujanos, clínicos, oncólogos, endoscopistas, y tratamos de discutir cada caso en particular. Primero, el diagnóstico. Segundo, el estadio. El estadio es muy importante, saber si el tumor está localizado en un lugar o si se fue a otro lugar. Y por último, el tratamiento. En cuanto al tratamiento, rápidamente, para hablar un poco de esto, lo primero que tengo que saber yo, como oncólogo y el equipo oncológico, en realidad es el nombre y apellido. ¿Está? Necesito una biopsia de ese tumor. Segundo, necesito saber dónde está localizado. Si se genera en el páncreas, en el estómago, si está ahí solamente o si se fue a otro lado. Y realmente si necesitamos ser lo más específico posible. Necesito saber si el tumor está en el páncreas y solamente ahí, o está en el páncreas y en el hígado, porque va a cambiar el tratamiento. Un ejemplo muy pavo, pero para que entiendan, si yo quiero matar una mosca, un mosquito, puedo matarlo con dos armas. Puedo matarlo con un matamosca o puedo intentar con una ametralladora. Probablemente el más sencillo sea más eficaz. Yo no me puedo equivocar en el tratamiento, por eso necesito saber el nombre y apellido, porque puedo hacer más daño que beneficio. Entonces, todo depende de nuestro estadio. Si el estadio está localizado, el tratamiento siempre va a ser localizado primero. Cirugía más algo, pero cirugía casi siempre. Y si el tumor está diseminado, es decir, se ha hecho metástasis, probablemente necesitemos un tratamiento sistémico, es decir, algo que viaje por nuestro torrente sanguíneo y ataque todos los lugares. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Y el primer objetivo es curarlo. ¿Se puede curar el cáncer? Sí, se puede curar. Hay que detectarlo en tiempo y forma. Eso es fundamental. Ahora, si no podemos curarlo, lo que podemos hacer es controlar la enfermedad. Y muchas veces hoy logramos cronificar enfermedades que sabemos que no vamos a curar, pero que podemos cronificarla en el tiempo, así como un diabético es diabético toda su vida. En cuanto a los tratamientos, tenemos la cirugía, que hoy no hay nada que reemplace todavía la cirugía como el primer acto o el segundo, pero en algún momento el oncólogo va a querer que se pueda extirpar el tumor. Ahí lo podemos ver al doctor Pierini operando. La radioterapia, que no es más que una radiación a altas dosis, rayo gamma a altas dosis que queman el tumor, que van dirigidos hacia el tumor. Y por último, las terapias sistémicas, que son más que nada las que nos encargamos nosotros los oncólogos. Dentro de las terapias sistémicas, nombrarle rápidamente, tenemos la quimioterapia, que son tratamientos farmacológicos, la hormonoterapia, ya que hay algunos tumores que crecen por medio de hormonas, por ejemplo el cáncer de próstata, el cáncer de mama, y las terapias más nuevas, que son las terapias biológicas, la inmunoterapia y la terapia dirigida, que vamos a hablar 2 o 3 cositas de ellas. En cuanto a la quimioterapia, ¿qué es la quimioterapia? En realidad la quimioterapia es un tratamiento farmacológico, es un tratamiento con drogas. Lo que pasa es que tiene mucho más mal marketing que cualquier otro tratamiento. También no siempre es endovenoso, sino que también vienen comprimidos. O sea que cualquiera de las dos formas es quimioterapia. Y lo que hace es matar las células que tienen mayor capacidad de duplicarse, que es una de las características de las células del cáncer. Cuando le hacemos endovenoso se hace en un centro de infusión, donde hay sillones, donde se coloca
un suero con una bomba de infusión y no es más que pasar en el suero una medicación, que puede ser endovenoso o oral. Van a ver muchas veces ese gráfico que es el cangrejo que les decía, el cáncer representado por estas ramificaciones de las células. Hasta hace poco, hará un par de años atrás, creíamos que necesitábamos un auto del futuro, el DeLorean, para poder hablar sobre genética, hablar sobre terapias sobre el sistema inmunológico, sobre terapias personalizadas. Y hoy eso cambió, hoy podemos hacer terapias personalizadas para cada persona porque tenemos diferentes moléculas y diferentes drivers o conductores que nos permiten tratar mejor cada paciente. Les presento esto, que es la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? Bueno, en realidad la parte de oncología que estudia la inmunoterapia se llama inmunooncología. Es una forma muy diferente a la que estábamos acostumbrados a tratar el cáncer. La quimioterapia, la radioterapia va dirigida sobre las células tumorales. La inmunoterapia en realidad lo que hace está dirigida hacia el sistema inmunológico. Ustedes saben que nuestro sistema inmunológico lo que hace es defendernos de amenazas externas, bacterias, virus, pero también de amenazas internas como las células cancerígenas. Entonces, la inmunooncología lo que hace es estudiar esto. Las células cancerosas tienen la capacidad de evadir o de esconderse del sistema inmunológico. Entonces, lo que hace la inmunooncología es estudiar cuál es la causa de esas células tumorales, qué proteína usa para evadir o para esconderse del sistema inmunológico y así nosotros poder inactivarlas con determinadas medicaciones. En realidad la inmunoterapia es un medicamento también, pero que el mecanismo de acción es diferente. Y lo que hace es esto, estimular a nuestras células inmunológicas a defendernos naturalmente contra el cáncer. Estos tratamientos tienen mucho menos efectos adversos que una quimioterapia. Bien. Por último, quiero recordar esto, hay que destruir los mitos y leyendas en cáncer, porque, primero, el cáncer no se genera por golpes, eso es importante saberlo. No es contagioso, esta es una foto que podría venir bien para COVID, pero para cáncer no es contagioso. Los cambios de humor, una depresión, yo tuve una depresión muy grande, eso no genera cáncer, tenemos que tener esa predisposición para hacerlo. Y lo más importante es decirle no hay cáncer, es decir, la idea es ir a los controles y hacer los controles que corresponden para cada persona. Si yo tengo un antecedente familiar de un cáncer de colon, y tengo que saber que tengo que hacerme controles. Hoy está la genética, están los genetistas que nos van a decir quién puede estudiarse más y quién menos, pero es importante saber que tenemos que ir al médico. Por lo tanto, y por último, los mensajes que quiero que se lleven es esto. Primero, el cáncer no es una mala palabra, es una enfermedad. Y como tal enfermedad tiene un tratamiento. Lo más importante es detectarlo a tiempo, siempre en el lugar de origen. La cirugía es fundamental, pero a veces no alcanza. Es una enfermedad curable y no discrimina. Y por último, lo importante no es lo que nos ocurre, sino cómo lo afrontamos. Muchas gracias. Excelente, doctor David Joseph, muy claro. Leandro, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar en San Javier con el senador Baucero, a quien le agradecemos mucho la invitación. Es un amigo y la verdad, como él dijo al principio, ¿no? Prácticamente es un ejemplo también, porque prácticamente semana por medio me está hablando por pacientes fundamentalmente que no tienen recursos, que te preocupa que no hablas y que después, lo raro es que después me volvés a hablar a ver qué pasó con ese paciente, y son pacientes sin recursos, que los ayudan, los llevan al hospital, y la verdad que son cosas que uno no sabe, quizás la gente muchas veces no sabe, no se entera, pero eso es realmente admirable dentro de lo que es la política, digo yo, es lo mejor poder ayudar al otro. Bueno, un gusto, muchas gracias a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, a la doctora Vieri, que ha hecho un esfuerzo y se nos vino para San Javier, de Román. Y bueno, la idea nuestra es hablar un poco de lo que es la prevención de quizás uno de los cánceres más frecuentes en nuestro medio, que es el cáncer colorectal. Adelante, David. Primero decir por qué es tan importante y por qué es muy importante que la población conozca esto, porque el cáncer es el tumor maligno más frecuente del aparato digestivo, es tercero en incidencia de todos los tumores, pero es el segundo en cada sexo,
es responsable del 10% de las muertes por cánceres. La probabilidad de desarrollar un cáncer colorectal durante la vida es cercana del 6%, es decir, cada 100 personas, 6 lo puede desarrollar. Entonces esto es muy importante saber que es de una incidencia alta y va aumentando con la edad. La siguiente. En los países desarrollados se ubica en el segundo lugar y en Argentina, en nuestro país, se estima aproximadamente que 10.300 casos nuevos y 5.500 muertes por año por cáncer de colon. Esto quiere decir que en nuestro país estamos haciendo algo mal, estamos llegando un poquito tarde o estamos fallando en los métodos de screening. La siguiente. Ahí tienen este mapa. Este mapa es un mapamundi que muestra la incidencia global mundial de colon y ustedes ven, esto marca el nivel o el número por habitante. Y ustedes fíjense los rojos son los países con mayor número, con mayor incidencia. Y Argentina, primer mundo, Estados Unidos, Europa, Oceanía. En esto somos primer mundo, o sea, por el tipo de dieta seguramente que llevamos, por el tipo de hábitos, con respecto, fíjense, África, fíjense Brasil, fíjense Centroamérica, mucha menos incidencia, pero tenemos la incidencia de países desarrollados. La siguiente. La localización varía, puede ser, este es el colon, ese es el intestino grueso que llamamos. El colon termina en el ano por donde vamos al baño, pero después se divide en diferentes segmentos: el colon derecho, el colon transverso que cruza, el que baja es el descendente, el que hace la S es el sigmoide y el recto. La siguiente. ¿Y por qué es tan importante tratar de detectarlo y tratar de hacer el screening? Primero, por la incidencia que tiene. Segundo, porque el cáncer de colon se origina a través de un pólipo, que es el adenoma. Entonces, es muy importante entender que hay que tratar de llegar a esa enfermedad preclínica, que es una enfermedad preclínica y larga. Es decir, la evolución desde el pólipo al cáncer puede pasar hasta 10 años. Fíjese si nos da la chance de detectarlo y prevenirlo a través de los métodos de screening, quiere decir de búsqueda, de prevención. La siguiente. ¿Cuáles son los métodos de screening para la detección y el rastreo del tumor? Esto que es una estrategia aplicada sobre una población para detectar una enfermedad en individuos sin síntomas. Es decir, yo no tengo que esperar tener síntomas, ir de cuerpo con sangre, inflarme la panza, no tolerar las harinas, para ir a hacer la consulta, para empezar con los métodos de detección. Hay que tratar de llegar al estado precursor, que es el pólipo, como le dijimos. En Argentina, actualmente el método ideal es la colonoscopía, que ya vamos a ver cuáles son las edades del cual uno debe comenzar estos métodos de prevención. La siguiente. Esta es la evolución, lo que dije recién. ¿Por qué es importante? ¿Por qué insistimos y por qué salimos a dar charla de entender que no hay que esperar los síntomas, hay que consultar al médico de donde estemos, de donde tengamos, a nuestro médico referente, porque todos van a saber y le van a recomendar la edad a la cual debemos prevenir esto. ¿Ven la evolución? Empieza con un adenoma, va creciendo, 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 hasta incluso podemos detectarlo en esta etapa. Esto es el tumor, esto es el cáncer. Cuando lo sacamos con la endoscopia, también nos curamos y va creciendo focalmente hasta llegar a esto que ya no queda otra que tener que operar y hacer quizás muchas veces los tratamientos que hablaba recién David. Por eso es tan importante, y quizás como pocas enfermedades o como pocos tumores, la prevención a través de un método de detección precoz. La siguiente. Aquí tienen un poquito graficado en imágenes cómo va evolucionando y cómo podemos llegar a un simple pólipo, la primera imagen a su izquierda, y cómo en la evolución, cuando vamos tardando en los métodos de detección, cuando consultamos tarde, podemos llegar ya a esta evolución donde la enfermedad está casi comiendo, casi tapando el intestino grueso. La siguiente. ¿Qué es lo recomendable? Cualquier método. Cualquier método es mejor que ninguno. Cualquier método que tengamos en nuestra región, porque por ahí no podemos tener la colonoscopía o el método de colonoscopía virtual, pero cualquier método que tengamos es ideal o es el mejor antes que ninguno. Acá ustedes ven que quizás el método, el gold estándar es la colonoscopía, pero ¿por qué? Porque es un examen que tiene mayor sensibilidad y especificidad, permite la visualización de todo el intestino y aparte permite resecar ese pólipo o tomar biopsia cuando no se puede resecar completamente.
Las desventajas la verdad son menores, porque lo quizás más nos lleva a impedir o hacerlo es esto, la limpieza, que hay que tomar una purga, que es bastante incómoda o bastante fea, pero bueno, que eso ha mejorado muchísimo. Después, la verdad que el costo hoy día se hace, y hay método a nivel provincial, hay métodos en los hospitales públicos, con políticas de tamizaje, de screening, así que esto ya dejó de ser una desventaja, porque el que no lo hace es porque no quiere. La siguiente. El gold standard, como dije, la colonoscopía, 15 millones, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay números, que se pueden sacar números al año, muchas veces tanto en Estados Unidos, en Japón y en Francia, muchas empresas a los empleados, cuando cumplen 45 años, les obligan a hacerse el estudio, porque a esa empresa no le conviene tener un futuro paciente, por lo que implica, entonces les obliga a hacerse este estudio de prevención, de salud pública. A ustedes ven acá un adenoma, el pólipo, cómo lo sacan, lo enlazan y se sacó, listo, en el mismo estudio endoscópico. La siguiente. Esto es lo que decíamos recién, ¿por qué el screening? La siguiente. Bueno, ¿qué es un pólipo? Un pólipo es una masa de tejido que sale hacia la luz del intestino, que prolapsa hacia la luz del intestino, que ustedes pueden ver diferentes tipos de pólipos. La mayor preocupación es que algunos pueden tornarse malignos en la evolución. Como bien explicó David, en un momento de su crecimiento pierden el ADN y van a generar el cáncer. Por eso es importante detectarlos en estas etapas. La siguiente, por favor. Los pólipos colónicos pueden dividirse en dos grupos principales: los benignos, los premalignos o los malignos. Los benignos son los que muchas veces uno puede ver si se hacen endoscopía cuando viene pólipo hiperplásico. Eso es un pólipo totalmente benigno y sin ningún tipo de riesgo a futuro. Y después tenemos los adenomas, que son los premalignos. Acá ustedes ven los diferentes tipos de pólipos, por ejemplo, hiperplásicos. La siguiente. ¿Cómo sospecharlo? La mayoría de los pacientes, y esto es importante, no tiene síntomas. Es decir, es porque el médico o usted hizo la consulta y lo mandó a hacer el método de screening porque cumplió 45 años. O sea, la idea es entender que no dan síntomas, realmente no dan síntomas. La sangre oculta en materia fecal o manifiesta es un síntoma común y que es muy importante no atribuírselo a las hemorroides. Fue de cuerpo de sangre pero tengo hemorroides. Consultar al médico en ese caso. La siguiente, por favor. Esto es lo que decíamos recién. Siempre dudar, cuando vamos al cuerpo seguido, no culpar a las hemorroides, porque muchas veces le echamos la culpa a la hemorroide, que es una patología hiperfrecuente, y tenemos este tipo de patología porque no consultamos a tiempo. Entonces, el sangrado en la materia fecal, cuando vamos al baño, siempre nos tiene que llevar a la consulta con el médico. Siguiente. Bueno, y esto es importante, ¿no? Esto es importante, lo que hablábamos recién, en el cáncer, la calidad de vida, desestresarse, saber disfrutar, tomarse su tiempo con la familia. Bueno, acá pueden ir a pescar, el que va a pescar, comer pescado, tratar de invitarnos a comer. La siguiente. Bueno, ¿cuán frecuentes son? Y por esto es que hay toda una línea de cuándo hay que empezar a prevenir. En personas sanas, mayores de 50 años, se observa aproximadamente entre un 25 a un 30% de pólipos. Y si el sexo masculino asciende a 41. Ustedes fíjense por qué hay que hacerse la colonoscopía. Fíjense la incidencia. Estamos hablando, cuando decimos 29%, es de cada 100, 29 tienen un pólipo. Y si son hombres, de cada 100, 41, después de los 50. Por eso el screening tiene que empezar hoy día, antes era los 50, hoy día es a partir de los 45 años. La siguiente. ¿Qué factores de riesgo? Uno es el hereditario, siempre hay una base genética y después están los factores que facilitan esa base genética. Es el más importante, ya que tiene un riesgo 2 a 3 veces mayores de cáncer de colon en familiares directos. Por eso, en los familiares directos, la prevención no empieza como la población general, sino empieza mucho más precoz. Y después ya no vamos a reiterar la dieta y el estilo de vida, ingestión excesiva de grasas, el alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo y el exceso de peso se asocian al desarrollo de pólipos adenomatosos, que son los pólipos precancerosos. La siguiente. Los factores de riesgos, lo mismo, el envejecimiento, el hereditario y ciertos factores ambientales, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el alcoholismo, la baja dieta en fibras. Es muy importante ser consciente de nuestro hábito evacuatorio,
por ahí son temas que uno no habla mucho, pero es importante tenerlo uno y consultarlo con su médico. Soy constipado, ¿qué quiere decir ser constipado? ¿Qué quiere decir ir de cuerpo en forma inadecuada muchos días entre una y otra deposición, o ir de cuerpo en forma inadecuada mucho tiempo, que cuesta mucho, etc. Entonces, eso también siempre tenerlo en cuenta. Tratar de tener un ritmo evacuatorio adecuado. Y después una dieta también adecuada, como ustedes pueden ver, no con esto, sino con lo otro. Adelante. ¿Cómo diagnosticamos? La videocolonoscopía, que es un método, ustedes ven ahí, ese es un equipo de videocolonoscopía, se hace el estudio, el paciente está sedado, es un estudio ambulatorio, donde a través de ese estudio se puede diagnosticar y tratar en el momento sacando el pólipo, que es el precursor. Y listo, ya está, se terminó. Después lo que hay que hacer es controlarlo, obviamente, de acuerdo al tipo de biopsia, será el tiempo de control. Ustedes pueden ver que el 100% de los pacientes se curan cuando la lesión fue preneoplásica. Sacamos el pólipo, el paciente está curado, 100%. Si incluso lo detectamos y tenía un cáncer, pero era un cáncer precoz, también casi 100% curado. Y obviamente, después de lo que habló David, cuando llegamos tarde y ya es un cáncer, bueno, no importa, se puede operar. También se cura un alto porcentaje en aquellos pacientes que tienen un estadio temprano. Por eso, hacer el estudio, ¿por qué? Porque se puede curar, la siguiente, o prevenir, que es mejor. Debo controlarme, sí, siempre. En paciente que le sacamos un pólipo, le hicimos la endoscopía, encontramos un pólipo y el pólipo fue adenomatoso, el paciente debe ser controlado. ¿Cada cuánto? Bueno, eso es un poco variable. Las normas, hasta 3 años uno puede esperar. Nosotros, debido a ese mapa que vimos, y porque dentro de ese mapa nuestra cuenca lechera, nuestra región, tiene una incidencia un poquito sobrelevada respecto a ciertas zonas del resto del país, cuando encontramos un pólipo adenomatoso, al año le hacemos reiterar la endoscopía hasta no encontrar nada. La siguiente. Ahí tienen un tipo de pólipo, fíjense lo que es, un honguito. Hoy día hay métodos de cronoscopía, digamos, dentro de la endoscopía uno puede hacer como una tinición y puede encontrar estas diminutas lesiones que la puede tratar en su momento. Ustedes ven cómo se ve el intestino por dentro y lo que son pólipos, son lesiones que se detectan, por eso es muy importante la calidad del equipo y la técnica del médico, ¿no? Tomarse su tiempo para encontrar esas lesiones diminutas. La siguiente. Con esta, quiero que toque con Santa Fe, la siguiente. Fundamentalmente, y lo más importante, es la prevención primaria, que eso son políticas de salud sanitaria, son políticas gubernamentales que tienen que insistirse, como la política en el Papa Nicolau, en la mama, en la próstata del hombre. Esto tiene que estar, eso es la prevención primaria, el screening poblacional general. Y después está la prevención secundaria, con prestar muy especial atención a los grupos de riesgo, que son los factores heredados genéticamente en pacientes que tienen ciertas enfermedades o ciertas colopatías que pueden predisponer al cáncer en forma más precoz. La siguiente, esto un poquito ya lo que hablamos, cómo lo podemos prevenir a partir de los cambios de hábitos. Ustedes fíjense cuando hablamos de obesidad, cuando hablamos de adicciones, que cuando hablamos de cáncer, cómo nuestros hábitos, cómo empieza por nosotros. Es muy importante consultar al médico, ni hablar, pero yo siempre digo, lo importante empieza desde la infancia, y desde la infancia y desde los hábitos nutricionales, desde la infancia realmente comienza. Y depende de uno también, de la casa, de la formación y de la educación que le podemos dar nutricional y física, porque la prevención empieza ahí. Y la prevención secundaria es la pesquisa. La siguiente. ¿Cómo prevenir? Familiar directo, lo que dije, a partir de los 35 años en los familiares que tienen la genética marcada. Mucho más bajo que la población general, debemos empezar con los estudios. La siguiente. La siguiente, esto es una enfermedad genética que no viene al caso. Adelante. Bueno, estos son métodos que mejoran aún más la detección. No vienen al caso, pero sí están, se cuentan y es muy importante para mejorar aún más la detección de lesiones mínimas aún más pequeñas. La siguiente. Eso es un endoscopio, cómo se trabaja, esto cómo se ve fundamentalmente cómo trabaja el endoscopio con los diferentes canales de trabajo. La siguiente. Las biopsias. La siguiente, David. Como conclusión, para ir terminando y no cansarlos, hay que decir que la incidencia del cáncer de colon en nuestro país y las consecuencias sanitarias y económicas que ello trae implicado, porque
esto lleva muchísimo gasto económico en salud, justifican la implementación de un programa de tamizaje, que es lo que dijimos, el tamizaje del screening, con el objetivo de disminuir su incidencia mediante el diagnóstico de lesiones precursoras, que son los pólipos. Y esto hay trabajos que demuestran el impacto económico, es asombroso, porque ustedes imaginen que el impacto económico es que no lo operemos y después que no le tenga que hacer las drogas, que eso es, hoy día es realmente, es muchísimo. Por eso el convencimiento de las autoridades, me lo sacaste, me lo sacó, de las autoridades, de los médicos, pero también de la comunidad. Yo siempre digo, en la salud somos responsables todos, no podemos esperar que venga y nos diga alguien, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Todos sabemos y cada uno también define y decide qué quiere, eso también tiene que ser claro, pero por eso es de las autoridades, de los médicos y de la comunidad, es tarea de todos entender que tiene que comprender cuál es su obligación de control, lo que debe realizar. Nosotros informarlo, obviamente, a través de esta charla, como hace Pepe, que es fundamental, creo, para darle a la población las herramientas. Segundo, la parte hepática es muy importante controlarla. Muchísimo, de eso nos da una idea de cómo puede evolucionar el paciente a otras comorbilidades, presión, insuficiencia cardíaca, etc. Y lo más importante, confiar en el médico de la zona, de la ciudad, del pueblo, de donde esté, confiar plenamente, ir a hacer una consulta oportuna, salva situaciones que realmente pueden ser complicadas. Estas son patologías muy comunes aquí en nuestro país, en todo Sudamérica y Estados Unidos, que nos marcan las pautas. Yo, aprovechando que está el senador Baucedo, quiero poner énfasis en esto. Nuestro servicio de cirugía del Hospital Iturraspe tomaba como normativa, no teníamos los 45 años, a los 40 años, el que consultaba por una patología digestiva, independientemente de la edad, era muy raro que se iba sin estos estudios. Primero, porque probablemente no lo veíamos más o no lo veíamos durante muchos años. Segundo, porque en el medio hospitalario teníamos la oportunidad y la facilidad de poder hacerlo esto con total solvencia, con unos aparatos importantes. Creo yo que es un momento de colocarlo a nivel del Papa Nicolau. Tendría que ser una obligación para que de esa manera esta patología, que si bien como nos mostró el doctor Joseph, puede tener solución y tiene solución, pero para el camino de esa solución a veces hay que pasar momentos un poco y bastante ingratos. Muchas gracias a todos, quedamos a disposición de las preguntas que quieran. No sé si algún médico le quiere hacer alguna pregunta a algunos. Muy bien, muy buena pregunta, la verdad que tal cual, y es una duda, pero a partir, y veníamos hablando, cuando veníamos en el camino veníamos hablando, porque esto fue un trabajo del año pasado, americano el trabajo, no es argentino, pero nosotros, como vimos en el mapa, somos equivalentes en ese sentido. Disminuyeron la edad de screening a los 45 años, y creo que tenemos que hacer lo mismo. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo pacientes cada vez de menor edad con este tipo de patología. Es simplemente empezar el primer estudio 5 años más bajo. Si no tienen alguna pregunta, nosotros queremos agradecerles infinitamente. Aquí hay muchos médicos jóvenes, muy buenos médicos de San Javier. Pues ya está Lucas Bielsa, que gracias por estar. Si yo hubiese hecho caso a alguna de las recomendaciones, nunca hubiese tenido cáncer, porque a mí me avisó muchos años. Yo defecaba con sangre y nunca le di bolilla. Pensé que era otra cosa o que hacía oscuro porque había comido alguna comida que me hacía hacer del cuerpo de esa manera. Y a los 54 años
tenía un tumor que tenía 12 centímetros por 5, casi me tapaba la posibilidad de hacer de cuerpo. Y bueno, por gente como ustedes y por Dios, por supuesto, por alguna razón estoy con vida. También está Marco acá, que ustedes lo están tratando. Y gracias, gracias enorme por estar. Yo creo que esto nos va a ayudar mucho a sembrar conciencia, a prevenir. Es muy simple, es hacer un control y evitarnos 50.000 problemas. A mí me quedó de por vida colostomía porque me sacaron los esfínteres cuando me cortaron en la parte que tenía el tumor, pero la seguimos peleando. Y tenemos un presente, si no hay ninguna otra cosa, nosotros tenemos un presente para entregarle a cada uno. Le voy a pedir a Marco que nos acompañe, a Ramos, que nos ayude a entregarle parte de los presentes que tenemos con mucho amor, con mucha alegría. Tiene que ver con un artesano nuestro, descendiente de aborigen, que hace con el barro cosas maravillosas y eso es parte de las cosas que hacen. Mostrarlo, mirá que no se te caiga porque es de barro. Ese es nuestro santo patrono que nosotros cada vez que tenemos algún problema de salud, de creciente o de lo que sea, le pedimos y le pedimos con mucha fe y con mucho amor y por lo general siempre nos concede. Con el tema del coronavirus también le pedimos constantemente que nos cuide. Y si usted quiere cerrar, doctor, con todo gusto. Pepe, querido, el ejemplo que vos diste contando tu historia, yo creo que ayuda, no te imaginás a la cantidad de gente. Siempre el ejemplo, el caso, y es difícil, antes era difícil contar esto y hablar de esto. Hoy es más fácil, más común, porque sabemos que se salvan y que realmente la expectativa de vida es muy importante. Pero yo les cuento la anécdota. Tuvimos grandes conflictos porque ahora nuestro querido Hospital Iturraspe va a ser un centro oncológico. Y gracias a la gestión, me acuerdo las primeras reuniones, Pepe era uno de los tremendos estimulantes de que esto se consolide. Hoy tengo el apoyo realmente general, masivo, y estamos muy próximos, en pocos días más, diría yo, de una obra magnífica, donde cualquiera, va a ser para cualquiera la posibilidad de tener un diagnóstico preciso, o no, de nada, que está todo bien de salud y que disfrute la vida. Pero esto que dice hoy Pepe es un ejemplo de que la sociedad tiene que tomar con mayúscula, contar lo que nosotros hemos vivido personalmente para de esa manera saber de que se puede, que se debe y que se cura. Muchas gracias a todos. Muy bien.